Hola, muy buenas noches. Comenzamos con el video, como siempre, esperar un poco para que la gente se conecte. Pero bueno, ya vamos a iniciar con este video que servirá para comentar las cosas que perdimos en el fuego de la escritora argentina Mariana Enríquez. Voy a ir viendo mis notas mientras la gente se conecta y me empiezan a decir, como siempre, si se escucha bien, si se ve bien. Por lo pronto ya tengo que hay dos personas conectadas. Entonces, las dos personas que están conectadas, tres y ahora, si me pueden ir diciendo como siempre si todo bien, si lo escuchan bien, si se ve bien el video para poder comenzar. Mientras yo abro las notas. Eh, pues bueno, iniciando con una nueva sesión de El Oscuro Rincón Checo, este espacio de pues nuestro grupo de lectura, de lectores para lectores. Yo soy Mario Escalona, su anfitrión nuevamente, y pues ya casi listo para comenzar a comentar este librazo de Mariana Enríquez, genial escritora argentina, escritora contemporánea. eh, pues no habría que encasillarla en un género, pero muy asociada con la literatura de terror. Entonces, todavía no recibo comentarios. Entonces, las personas que se están conectando, por favor, si me pueden ayudar diciéndome si todo se escucha bien, si todo se ve bien, para continuar, eh, estaría excelente. Y pues bueno, como siempre, hacer una mención a nuestro patrocinador, que es Bookmate. Agradecerle pues por permitirnos que continuemos con este grupo de lectura. De hecho, la siguiente semana muchas gracias Erivite, ya me está diciendo que todo bien. La siguiente semana voy a platicar con la gente de Bookmate para consolidar que este club de lectura siga. Esperemos que la respuesta sea positiva. Y pues recordarles de esta aplicación Bookmate, que es una extraordinaria aplicación, es como un Netflix o un Spotify de libros, que ya llevamos con ellos cerca de 2 años. La verdad es que nos encanta la aplicación, tiene un catálogo impresionante, unas editoriales increíbles, como es el caso de Galaxia Gutenberg, Anagrama, Ciruela y varias más. De hecho, estaría bueno leer alguna Ciruela para la siguiente sesión, algo de Italo Calvino quizá, que Ciruela tiene ediciones de libros suyos muy buenos. Pero bueno, por el momento estamos con esta edición de Anagrama de Mariana Enríquez, la escritora argentina. Dice David Liliana, se escucha muy bien. GS Garcés, me alegra mucho que estés otra vez. Gracias. De hecho, GS, como había visto algunos comentarios en el grupo, yo pensé que eras hombre, pero después ya vi que eres una chica. Es que no sé qué significa GS, pero te quiero agradecer mucho porque fuiste la persona que estuvo más participativa estas 2 semanas en el grupo. La verdad es que compartiste unos artículos increíbles, muy interesantes, que además me ayudaron mucho a hacer pues bueno, a hacer algunas notas aquí al respecto, porque sí, la verdad me guiaron a mí también mucho para saber por dónde platicar sobre la literatura de Mariana Enríquez, que es una escritora que no conozco tanto. Este es su primer libro que leo de ella. Ya lo había leído, Las cosas que perdimos en el fuego, hace un tiempo, probablemente hace un año. Lo repasé un poquito, aunque no tuve tiempo para repasarlo por completo estas 2 semanas, pero sí lo repasé un poquito y sí, sobre todo algunos cuentos que considero que son esenciales que hay que analizar. Ahora mismo les digo cuáles. Pero que son las iniciales de mi nombre. Gracias, dice GS Garcés. Muy bien, pues te agradezco a ti, yo a ti por todo lo que nos ayudaste estas 2 semanas, con todo lo que compartiste. Y bueno, pues Mariana Enríquez, que como les digo, no la conozco tan bien, sin embargo, pues este libro, que es el único que he leído de ella, me conquistó, me parece que es un libro excelente y definitivamente me deja con ganas de seguir leyendo a Mariana Enríquez, que pues mucha gente cree, mucha gente muy metida en el mundo de las letras, cree que es de las representantes de la narrativa contemporánea más importantes, por lo menos de la literatura latinoamericana. Eh, y yo, pues, por lo poco que he leído de ella, puedo empezar a adivinar que definitivamente lo es. Yo agregaría, bueno, una cantidad de escritoras que están saliendo que son increíbles. Otro es el caso de Amanda Schleblin, o no sé cómo se pronuncie. La misma Fernanda Melchor de México, que además también muchas veces coquetea con la literatura de terror. Y pues bueno, vamos iniciando con el análisis, bueno, más que el análisis, con el comentario, con comentar este libro, que es
las cosas que perdimos en el fuego. Y vayan haciendo sus comentarios de qué fue lo que si les gustó, si no les gustó, qué fue lo que más les gustó. Por lo que pude leer en el grupo, pues fue como dicen por ahí, un aclamo universal. Bueno, no sé si, pues un universal acclaim, dicen en Metacritic luego. Creo que es el caso de este libro en nuestro grupo de lectura, El Oscuro Rincón Checo. Fue un libro aclamado universalmente. No vi ni un solo comentario diciendo que no les había gustado este libro, como lo fue en el caso de otros libros que hemos leído hasta el momento. Este libro, todos y cada uno de los comentarios fueron positivos, la gente muy sorprendida con los cuentos de Mariana Enríquez, parece ser que gustó muchísimo. Y yo comparto en general sus opiniones. Dice Vero Gavilanes, ¿cómo estás, Vero? Dice Vero Gavilanes Ruales, ha sido mi libro favorito de los que hemos leído en el grupo hasta ahora. No puedo decir que sea mi libro favorito porque leímos a Carver y ya les dije cuando leímos a Carver que Carver es mi escritor preferido, pero sí definitivamente es un librazo, uno de los libros de mis libros preferidos. Es un libro que se lee muy, muy, muy fácil. Es de estos libros que simple y sencillamente te atrapan. Desde que comienzas su lectura, como dice Pablo Enrique en este momento, te cautiva. Es muy difícil, tienes que no tener alma para que no te atrape este tipo de literatura, para que no quieras seguir leyendo y no puede, es un libro que no puedes, de hecho, por ahí también leí en algunos comentarios que hubo gente que lo leyó de una sentada, y efectivamente es un libro que se puede leer de una sentada porque desde el primer momento ya quieres darle vuelta a la página para ver qué es lo que va a suceder. Y eso es un gran mérito de la escritora. Pues no es fácil lograr esto, y Mariana Enríquez, además de todo, lo hace muy fácil. O sea, escribe una prosa que parece ser una prosa hecha tan fácil, como si fuera tan fácil escribir. Desde luego que no, escribir algo como esto requiere una genialidad que desde luego pues, casi nadie tiene. Pero justo ahí está esa genialidad que lo hace ver tan, tan, tan sencillo. No es una prosa que sea, no es como la prosa de Borges, que es tan elegante y que se ve tan finamente trabajada, o como otras prosas que son como, no sé, como la de Oscar Wilde, que parece ser rimbombante y que parece ser como pues sí, esta manera de escribir como que parece que estás hasta moviendo las manos así, ¿no? Es la mejor manera en que yo lo podría describir. Mariana Enríquez, no, Mariana Enríquez tiene un estilo que yo podría definir un poco como periodístico. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Se acerca mucho a la crónica periodística, sus cuentos, que son contados de manera la mayor parte del tiempo simple, directa, con por aquí, resquicios por aquí y por allá de narrativa muy bien lograda, de metáforas de estos recursos de la narrativa, que son usados de manera, para mi gusto, muy, muy, muy efectiva. Y esto es probablemente una de las palabras con las que yo definiría a Mariana Enríquez como escritora, es sumamente efectiva. Eh, Vamos a ver, dice Pablo Enrique, y lo que más me gustó fue haberla descubierto por ustedes. Pues muchas gracias, Pablo. Qué bueno que te gustó y qué bueno que les están gustando nuestras recomendaciones, que pues justamente para eso se hizo este grupo de lectura, para que les recomendemos los libros que nosotros creemos son libros que tenemos que leer, que son fundamentales, que son muy buenos además de todo. Dice G.S. Garcés, me gustó mucho el libro, mi favorito hasta ahora, y no conocía a la escritora. Tiene mucho contenido entre líneas, una manera de decir y no decir al mismo tiempo. Me atrapó, lo leí una tarde. Lo que les comentaba, ¿no? Que es uno de estos libros que te puedes leer en una tarde porque es un libro de verdad cautivador. Eh, Naomi Misora dice, me alegra que finalmente recomendaran a otra mujer. Somos un club de lectura del 2020, perdón, del 2020, pero ya parecíamos uno de 1800 leyendo puros hombres blancos. LMAO, ok, gotta say it. No sé desde cuándo llegaste al grupo, pero hemos leído a más mujeres. Leímos el cuento de la criada, por ejemplo, y leímos alguna otra mujer por ahí. Creo que hemos equilibrado más o menos. Lo que sucedió fue que sí, Carver, White y Camus estuvieron juntos. Fue como esta racha de tres hombres blancos. Pero recuerden que a Camus y a Wilde los eligieron ustedes, no los elegimos nosotros. Hasta ahora nosotros en los libros que hemos elegido hemos equilibrado mucho a autores hombres y autores mujeres, porque definitivamente tanto hombres como mujeres tienen una capacidad impresionante para escribir.
Y en el caso de Latinoamérica, quiero decir que a mí la literatura que más me ha llamado la atención de la literatura contemporánea latinoamericana ha sido de mujeres, no de hombres. Dice Andy TMG, sentí que tiene rimas internas. Sí, es una prosa, digo, obviamente no es prosa poética ni de cerca, pero sí tiene mucho ritmo, es lo que sucede. Es una prosa que te lleva de esta manera muy simple, muy fácil, insisto. Dice Julia Contreras Prieto, hola Julia, ¿cómo estás? Que por cierto, también muchas gracias porque eres de las personas que más colaboran en el grupo. Dice, buenas noches, me da un chingo de gusto que haya libros actuales como este, 2016, que se esté haciendo buena literatura. Efectivamente, muy buen comentario al respecto, es un libro que salió hace 3 años, hace 3 años, en 2016, eh, y es una clara muestra que se está haciendo extraordinaria literatura en estos años y que esta idea súper errónea de que hay los clásicos y solamente había lo bueno es lo pasado y ahora ya no se hacen las cosas como antes, completamente falso, se está haciendo una literatura de mucha calidad en estos tiempos y qué orgullo además decir que además es literatura de casa, literatura latinoamericana. Eh, que además podemos leer de forma inmediata, directa, porque no necesitamos de un traductor de por medio, de una traductora de por medio, se lee directo como en este caso la autora lo quiso escribir y quiso que fuera leído. Lady Cruz, sin rodeos, imágenes muy claras. Sí, es lo que comentaba sobre la prosa, ¿no? Que pareciera una prosa simple, que insisto, cuando digo que es una prosa simple, no estoy diciendo que sea fácil de escribirla, al contrario, pero sí, es una escritora que no necesita rodeos, que te trae imágenes muy, 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 muy claras. Eh, y pues bueno, vamos a empezar a ver el libro de forma, pues de forma entera, completa, y luego pasamos a analizar cuento por cuento, no todos, algunos cuentos. Eh, pero primero que nada comentar esto, que Mariana Enríquez, insisto, es una escritora que está muy asociada a la literatura del terror. Si bien yo creo que, y esta es mi opinión, puedo estar equivocado, que no me parece que sea tanto como tal esta literatura de terror, al menos no en su acepción clásica, porque creo que, o si acaso llamar que es una de estas escritoras que redefine el género, que además es una redefinición muy necesaria, porque estoy seguro que no es lo mismo leer una historia de terror en este momento actual, 2020, que leer una historia de terror en 1800, 1700, cuando probablemente la humanidad todavía era mucho más inocente respecto a las cosas que te pueden o no asustar. Pareciera que la gente que vivimos en este 2020 estamos tan acostumbrados al terror del día a día y ya a las películas gore y a la cantidad de violencia que se muestra tanto en series como en cine, que será muy difícil que algo nos asuste en sí. Que incluso yo podría decir que el género de terror, que estos mismos cuentos que ahora leemos, pues tampoco, no sé si a ustedes les pasó, al menos a mí no me pasó, no es esto de que sucede que lo lees y ay, no puedes dormir, te inquieta desde luego, te deja con una sensación inquietante, pero ya no es esta inquietud ay, que lo estás leyendo solo y te da miedo y sientes que se te va a aparecer un fantasma detrás, al menos esa no fue mi experiencia, no sé si fue la experiencia de alguno de ustedes que, que lo leyeron y no pudieron dormir esa noche o algo así. No creo que sea el caso, pero bueno, si alguien vivió con esto, si alguien vivió algo parecido, pues dígalo y así ya me pueden sacar a mí de mi idea de que no va tanto por ahí ya el terror. Entonces es necesaria definitivamente una redefinición del género. Y juntarlo además, que es algo que hace Mariana Enríquez de forma extraordinaria, y creo que esto es clave. Bueno, les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál creen que sea el mayor mérito de Mariana Enríquez como escritora? No sé, no les voy a decir yo todavía cuál creo yo que es, porque como siempre me gusta escucharlos primero ustedes. Eh, pero creo que Mariana Enríquez tiene, y de hecho en muchas de sus entrevistas que varios de los compañeros compartieron, eh, ella misma dice que eso es lo que ella considera que es como un poco su fuerte o algo que ella quiere hacer mucho en sus cuentos. Dice Karina Sour, para mí es de terror, pero lo feo de la gente. Claro, hay algo ahí, desde luego, es muy claro, ¿no? Que muchos cuentos ya ni siquiera tienen que lidiar con ondas fantásticas, sino que va completamente con quiénes somos como humanos, ¿no? Dice GS Garcés, me da la misma impresión que a Karina Sour, la parte oscura de lo cotidiano, de cada persona, sí. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en cuentos como El Chico Sucio, que es el primer cuento, que sin necesidad de que haya una situación fantástica como tal, si bien hay superstición alrededor con todo este tema religioso que lo rodea, pues realmente no sucede nada fantástico.
y sin embargo, pues ahí está esta parte oscura de lo cotidiano, ¿no? Que eso me gusta mucho como lo dices, la parte oscura de lo cotidiano. Vero Gavilanes Ruales dice, en uno de los artículos que compartieron en el grupo, Mariana decía que escribe terror folk. Me gusta ese término porque su narrativa es muy argentina. Eh, sí, bueno, su narrativa, por supuesto, es muy argentina porque es argentina, aunque yo no sé como tal, yo no te podría decir estas son las características de la narrativa argentina, no es mi área de experiencia y sinceramente quizá no he leído tanto la literatura argentina, aunque me gusta mucho Cortázar, me gusta mucho Borges. Y por ahí en algunos de los artículos que convirtieron dicen que Mariana Enríquez tiene mucho de Borges, tiene incluso mucho de Alt, Roberto Alt, eh, he leído a Roberto Alt, no, lo poco que leí de él no me pareció que fuera tan parecido, pero con Cortázar quizás sí puede haber alguna relación. Eh, y bueno, esto de que es terror folk, sí, bueno, incluso Mariana Enríquez, según tengo entendido, es como muy amante del punk y toda esta onda de estar muy en lo cotidiano, de decir las cosas como son, etcétera, y quizá eso por ahí tenga que ver. Eh, Dice Pablo Enrique, para mí su fuerte es la narrativa, su facilidad de leer y transportarte. Yo miré al orejón en el bus, ibas leyendo el camión y ya te salió el asesino ¿no? Sí, bueno, es su fuerte desde luego, pero es su fuerte por antonomasia, digámoslo, porque pues es una narradora. Entonces, cuando eres narrador, pues tu fuerte tiene que ser narrar, ¿no? Entonces ese sí, desde luego estoy de acuerdo contigo, pero me parece que esa fortaleza es un poco obvia. No puedes escribir cuentos sin dominar narrativa. Bueno, puedes escribirlos, pero no puedes escribir algo que termine siendo tan aclamado como es este libro, ¿no? Dice G.S. Garcés, creo que su mayor mérito es mostrar el lado oscuro de lo cotidiano, en situaciones que se pueden vivir cotidianamente. El chico sucio es cotidiano, son situaciones que se pueden ver casi cualquier día en Constitución. Constitución, que es este barrio de Buenos Aires, que por lo que me han dicho los argentinos y argentinas que he conocido, es como este barrio como súper decadente. Sí, coincido contigo, G.S. Garcés. Yo lo diría de otra manera, pero creo que al final estaríamos diciendo lo mismo. Eh, y es tan simple como esto. La importancia del contexto social en los cuentos de Mariana Enríquez, por lo menos en los de este libro. Eh, la importancia que Mariana Enríquez le pone al, al no posicionar todo en un mundo fantástico o en un mundo donde pareciera que no existe un contexto social y político, sino por el contrario, el contexto social y político está presente todo el tiempo. Mariana Enríquez tiene una sensibilidad a su contexto impresionante. Eh, que pareciera que muchas veces no es tan común quizá en los escritores de terror. Y me estoy yendo, porque la verdad es que la literatura de terror nunca ha sido lo mío. Pero bueno, visitando a los clásicos como Poe, como Lovecraft, Stephen King, si quieren, eh, es raro encontrarte comentario político en estos escritores. Y Mariana Enríquez, sin ser proselitista ni mucho menos, creo que siempre ahí de trasfondo hay un comentario político sobre la situación social y eso para mi gusto es una gran hazaña, vaya. Eh, Dice Estefanía Grajales Marín, más que lo cotidiano, es cómo la mente nos puede hacer sentir verdaderamente asustados al jugarnos malas pasadas. Eso es muy del género de terror. Supongo que uno de los recursos, no recursos, una de las características más comunes del género de terror es justamente esta. No tanto el terror que hay ahí en monstruos y fantasmas y demonios, sino más bien el terror que puede generar nuestra mente. Pero no creo que ese sea el tema, insisto, esta es mi opinión, no sé los demás que opinen, no creo que ese sea el tema principal de Mariana Enríquez, no creo que sea algo en lo que ella se enfoque en el asunto de las cosas que pueden crear la mente, y justifico mi argumento de la siguiente manera, porque si se ponen a pensar en muchos de sus cuentos, sí suceden cosas que directamente no tienen nada que ver con la mente de los personajes, sino con situaciones fantásticas. Hay un flirteo muy fuerte en la literatura de Mariana Enríquez, por lo menos en este libro, con lo fantástico. Y esa es una herencia latinoamericana, porque de la fantasía latinoamericana, vaya, o sea, no, obviamente la fantasía viene de mucho antes y en muchas culturas, pero la forma en que Mariana Enríquez lo trata, uniéndolo al contexto social, ahí es donde está esa herencia latinoamericana, del ver
el unir esa parte de lo fantástico con lo político, ¿no? Dice Karina Feliciano, me parece que relata las situaciones de forma directa sin tanto adorno. Sí, esto es definitivo. Creo lo mismo, creo que no adorna tanto y nada más de vez en cuando da unos golpes como con frases. Ahorita voy a sacar algunas citas que yo anoté, que son frases muy bellas, muy bonitas y que además te traen imágenes súper claras a la cabeza y que son muy de su oficio como escritora. O sea, tampoco es totalmente una crónica periodística. Sí hay muchas imágenes y recursos de narradora que ella utiliza que un periodista en general no utilizaría. Eh, Dice Karina Feliciano, me parece que eso es su fuerte. Sí, su prosa es uno de sus fuertes, definitivamente. O sea, la manera en la que escribe es uno de sus fuertes y la manera en cómo nos transmite lo que quiere transmitir. Dice Nico Carballo, lo que más me llamó la atención fue la aparición de lo social en todos los cuentos. Me parece que la problemática política no suele aparecer en el terror, o por lo menos en mi experiencia. Claro, Nico, totalmente de acuerdo, es lo que comentaba, ¿no? Justamente, me gusta cómo conectamos de esta manera que yo sin leerlos todavía digo cosas que ustedes ya también traen en la mente, señal de que leemos un poco lo mismo. Y es esto que hablaba, el comentario político, cómo aparece constantemente en prácticamente todos sus cuentos y que hasta donde yo tengo entendido no es muy relacionado en general con la literatura de terror. Lo poco que he leído de terror, insisto, que yo me quedo en lo clásico como Poe y como Lovecraft o como Stephen King, que he leído un poquito, es muy extraño encontrar ahí un comentario político. De hecho, yo diría que no se encuentra en lo absoluto. No sé si en Stephen King por momentos, pero no lo creería. Pero en Poe sé que no es así. En Lovecraft sé que no es así. En esta literatura de terror más clásica, rara vez te vas a encontrar con esta sensibilidad al contexto social. Y esto es lo que Mariana Enríquez tiene, que la distingue y la diferencia de probablemente otros escritores de terror. E insisto, hablando desde mi desconocimiento del terror, porque sé que hay otros grandes autores latinoamericanos, como Laiseca, por ejemplo, que probablemente ellos sí pasen por ahí, por ese lado del contexto social político. Pero insisto, aquí me tendrían que ayudar ustedes, porque bueno, son escritores a los que no me he acercado. Dice Vero Gavilanes Ruales, sí, es súper interesante cómo hace críticas sociales sin que ese sea el punto focal de los cuentos. Claro, esto que les digo, ¿no? Hay una crítica social ahí, sutil, enterrada, que siempre sale a la luz, siempre sale, pero se nota luego que ese no es el punto focal del cuento, es nada más, pareciera que ella siempre lo pone ahí porque es latinoamericana y porque como latinoamericanos tenemos que hacer este comentario en general, eso creería yo. Lo más destaca en el libro, dice David Villena, es la posibilidad de que usa el terror. ¿De que usa el terror? Bueno, no sé si se quedó incompleto tu comentario, pero no lo entendí bien. Si puedes desarrollar un poco más. Dice Julia Contreras Prieto, bueno, es que la clave no es el horror sobrenatural, sino lo escabrosos de los escenarios sociales, su crítica política y social está en todo el libro. La carencia, abusos de autoridad, etcétera. Completamente de acuerdo, Julia. Es eso, Mariana Enríquez no parece acudir tanto al horror sobrenatural como sí parece acudir todo el tiempo al horror de la carencia, de la situación social, y eso se ve claro en sus cuentos. Vamos siguiendo cuento por cuento. Vamos a empezar con el chico sucio, que en este cuento es clarísimo, porque desde el principio es claro cómo hay un choque de clases. Esta chica, que es pareciera ser una hipster, cualquiera de estos hipsters que se van a vivir, y no es crítica, yo soy uno de esos, que nos vamos a vivir a un barrio, en general, pues un barrio asociado más como a, pues a carencias, a cuestiones de falta de recursos, etcétera. Y pues nos vamos ahí porque pues es más barato. En el caso de la autora, bueno, de la narradora, que es el personaje que narra el cuento, que es el chico sucio, ella pues sí se va a una casa que era de su familia, una casa muy grande, que en su momento todavía incluso cuenta como es una casa muy bonita, pero ya está en un barrio que ha venido a menos, ¿no? Y ella, viniendo de este contexto social, eh, pues mucho más privilegiado, llega a confrontarse con esta situación de un barrio que está en completa decadencia. Dice Alex Alonso Solís, a mí me recordó a Poe un poco, por la manera en que narra una situación que aparenta ser normal, pero esconde tantos personajes perturbados. Sí, definitivamente hay, yo me imagino que Mariana Enríquez tiene que ser una lectora de los clásicos de igual manera, y hay cuentos que sí se pueden relacionar mucho a esto, cuentos más, por ejemplo, como La casa de Adela, o
como este cuento, la onda submarina, ya no me acuerdo bien tanto, es de los cuentos que menos recuerdo de la primera vez que lo leí, pero sí tiene, definitivamente, hay esto, vaya, sí está ahí, pero, insisto, no creo que sea el fuerte de Mariana Enríquez, creo que su fuerte va más con esta onda del contexto social, que estamos ahora platicando del chico sucio, que aquí creo que se ve de forma muy clara. Dice Lourdes Beltrán, me hace recordar a un cuento de terror cotidiano de Samantha Schweblin, que insisto, no sé cómo se pronuncia, ya le había dicho Amanda además, es Samantha, qué bueno que la mencionas ahorita, que escribe magnífico y también es argentina y que además sí está en Bookmate y que probablemente la vamos a leer pronto, porque me la han recomendado mucho, la verdad es que no la he leído, pero siempre es recomendada y me gustaría que la visitáramos. Tal vez es algo argentino, no lo sé, pero gracias por sugerir esta lectura. Gracias a ti, Lourdes, por estar aquí comentando con nosotros. Lady Cruz dice, lograr que las condiciones sociales sean un contexto, pero no lo central de los cuentos. Allí viven los personajes y nosotros. Perdón, se fue por abajo. Allí viven los personajes y nosotros. Se apoya en que compartimos esas realidades y por eso no se centra en ellas. Las dictaduras, por ejemplo, por sí solo ya trae su drama, pero los personajes, al igual que nosotros, normalizan el horror y la violencia. Eh, sí, no sé si la palabra es normalizar, algunos sí, pero yo creo que otros sí hacen un comentario un poco al margen que no lo están normalizando tanto, pero bueno, ya iremos a eso. Ella nos transporta a la singularidad de las vivencias, a su día a día. No es psicológico, pero sus terrores son los del hombre contemporáneo. Muy bien dicho, estoy completamente de acuerdo contigo, Lady. Eh, Tiene mucho que ver con esa cuestión de los terrores de la sociedad contemporánea, que tienen mucho que ver con el contexto político de desigualdad, de dictaduras. En el caso de Latinoamérica es un inevitable hablar de dictaduras cuando se habla de contexto social, ¿no? Entonces ahí está. David Villena dice, lo que más destaca del libro, a mi parecer, es la forma en que usa el género para aglutinar otros discursos que no implican solo lo fantástico. Claro, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora, no? Que en esta necesidad de redefinir el género que se tiene en este momento contemporáneo, ella lo hace muy bien justo porque no se queda solo en lo terror, en lo fantástico, en el horror sobrenatural, como lo hacen autores como Lovecraft, por ejemplo, sino que ella lo lleva más allá, uniéndolo a toda esta situación actual y redefine muy bien el género. Dice Julia Contreras Prieto, a mí a Lovecraft es en Bajo el Agua Negra es un guiño a la sombra sobre Innsmouth. Sí, este es eso de en Bajo el Agua Negra, el cuento que había dicho yo hace rato diciendo algo en submarino, no sé qué, es el cuento que no me acuerdo tanto, no tuve oportunidad de repasarlo esta semana, pero en todas las críticas que leí, que compartieron y que leí, casi en todas hacían esa alusión a Lovecraft con la sombra sobre Innsmouth, y es muy probable que Mariana Enríquez no lo haya hecho de forma gratuita, es muy probable que sí esté haciendo un guiño a ese momento, a esa historia de Lovecraft. Alex Alonso Solís dice, en la conferencia que dio, dijo que tomó de inspiración a King, que usaba su texto real para hacer terror fantasioso. Sí, de hecho Mariana Enríquez se declara en varias entrevistas una lectora ávida de King, de Stephen King, que es un escritor que yo no conozco mucho, he leído un par de libros de él, sí, sí me gusta, y creo que es muy bueno, aunque no lo pondría entre mis favoritos como escritores. Pero bueno, Mariana Enríquez sí se ha declarado varias veces una lectora muy ávida de Stephen King y que es una de sus influencias, definitivamente. Dice David Villena, respondiendo a Lourdes Beltrán, me parece que ay, no sé cómo se pronuncia esto, Schulevlin, voy a tener problemas toda la noche para pronunciar, ya no digan el nombre de esta escritora, por favor. Trabaja mejor a nivel del lenguaje y de la síntesis de las tramas. Bueno, pues no te sabría decir yo porque pues, no la he leído, pero confiaremos en que lo que dices es cierto. Pablo Enrique dice, me encantó identificarme con el uso del vos, el conjugar todo en imperativo, usar su idiosincrasia sin miedos, a todos los que hablan de tú. Bueno, y este es un recurso que tenía que usar porque muchos de sus cuentos son narrados en primera persona, y si son narrados en primera persona, pues tienen que narrarlos como una argentina hablaría. Además, todos narrados por mujeres, con la excepción de Pablito Clavón Clavito, por personajes multidimensionales, como se menciona por ahí, que además muchas de ellas tienen cierto desequilibrio emocional, desequilibrio psicológico, lo iremos comentando cuento por cuento, para darnos cuenta de cuáles más que otras, ¿no? Eh,
Dice Ana Paula Arias, lo que más me gusta del chico sucio es que ella no tiene pruritos al demostrar que esa incomodidad que existe al chocar dos estratos sociales tan distintos. La protagonista tiene una mezcla de rechazo y culpa al interactuar con el niño y eso es un sentimiento muy sincero y real. Me encanta tu comentario, Ana Paula, porque creo que Mariana Enríquez lo hace muy bien, justo eso que mencionas, esa mezcla de rechazo y de culpa y a la vez de sí querer ayudar. O sea, es evidente que la narradora, la personaje en El Chico Sucio no es una mala persona, pero también es evidente que todo su chip cultural que trae de ser una mujer privilegiada, de haber crecido en una atmósfera de privilegio, le choca al momento de encontrarse con este niño que le toca la puerta a la medianoche porque su mamá ya había desaparecido, esta mujer que estaba en el colchón drogadicta, eh, y bueno, es muy claro todo ese momento de incomodidad que vive la personaje cuando se encuentra con el niño, cómo habla del niño y su suciedad y le da un poco de repulsión, cómo come su comida y erupta, pero a la vez sí quiere ayudarlo. Y esta manera de ver esa realidad, ese choque de realidades de la narradora, de la personaje, Enríquez la transmite de manera fantástica. Es muy claro porque además todas las personas que hemos crecido de una u otra manera en ámbitos más privilegiados, seguramente hemos vivido algo parecido. Dice Cecilia Cáceres, bueno, nada más estaba respondiendo Pablo Enríquez, sí, ya no recuerdo qué. Dice Vero Gavilanes Roales, el cuento del chico sucio fue de mis favoritos, estoy de acuerdo contigo, también fue de mis favoritos, definitivamente, probablemente el que más me gustó después de La casa de Adela, porque muestra la habilidad de la autora para crear un mood perturbador y fascinante a la vez. Sí, hay una frase del libro, de ese cuento en particular, que habla mucho de esto. Decía, quiero escuchar las historias de terror del barrio, que son todas inverosímiles y creíbles al mismo tiempo y que no me dan miedo, al menos de día. Pareciera como si Mariana Enríquez, en esta sola frase, que es parte del cuento del chico sucio, estuviera definiendo a Latinoamérica en general. Y por eso en la tradición narrativa, literaria latinoamericana, por eso fue aquí donde nació el realismo mágico, justo por que vivimos unas cosas tan surreales a diario que no te puedes creer que son reales, pero que pues sí, son, o sea, son inverosímiles, pero son creíbles al mismo tiempo porque pues ya nos acostumbramos a que este tipo de cosas las vamos a vivir siempre. Que si tú te vas a lo mejor a un país europeo del norte, como, no sé, yo he tenido la fortuna de vivir un tiempo en Edimburgo, en Escocia, por ejemplo, y si tú les cuentas la cantidad de cosas que pasan luego acá en nuestros países latinoamericanos, ellos sí te ven con cara de verdad, eso pasa. Y nosotros como latinoamericanos estamos tan acostumbrados a esta realidad cotidiana que sí, claro, todavía hay una cuestión inverosímil ahí como de, pero súper creíble, porque sí es cierto, pasa todo el tiempo. Entonces, en esta frase dice que son todas inverosímiles y creíbles al mismo tiempo y que no me dan miedo, al menos de día. Insisto, pareciera como si, como si Mariana Enríquez estuviera definiendo Latinoamérica en esa sola frase. Y tiene que ver con esta cuestión. En El Chico Sucio te crea este mood que es muy perturbador, muy fascinante, porque casi parece como si estuviera contando fantasía, con todas estas referencias a la Pomba Gira y a la Santa Muerte y a toda esta superstición alrededor de todos estos cultos a los santos, que pareciera casi fantasía, pero no es fantasía, es una realidad que vive un barrio latinoamericano, como es este caso de acá, todo el tiempo. Dice Eri Vite, siento que la frase que ejemplifica la crítica a las clases sociales en El Chico Sucio es ¿qué sabrás vos de lo que pasa en serio por acá, mamita? Que le dice la chica esta trans que le cortaba el pelo, ¿no? Vos vivís acá, pero sos de otro mundo. Ya que hasta se menciona que la protagonista es una chica de clase media que decide mudarse a una zona conflictiva, pero a pesar de que vive en el mismo sitio, no tiene las mismas vivencias ni carencias. Además, ignora o se acostumbra a diversas situaciones que ocurren a su alrededor. Claro, porque no es la narradora definitivamente no es un personaje activo que quisiera estar cambiando la situación social. No, ella simplemente ya y ella misma se critica un poco a sí misma como pensando, ay, que te crees como la gran cosa porque te vienes a vivir acá bien valiente, pero que de hecho creo que en el cuento está recordando algo que le dice su mamá, que su mamá le está diciendo y que ella dice, y ahorita con todo esto que me está pasando creo que tiene razón mi mamá. Habla un poco de eso, no es un factor de cambio al momento de llegar a este barrio.
Ella es una observadora que observa todo desde su privilegio, su privilegio de que ella, por más que sí tenga que lidiar todos los días con caminar por calles que puedan ser peligrosas, ella realmente no tiene una vida difícil como sí la tiene mucha gente que vive a su alrededor. Y insisto, toda esta situación Mariana Enríquez la plantea de forma increíble. Eh, Dice Julia Contreras Prieto, el chico sucio muestra ese mundo de carencia, droga, prostitución. Si nos damos cuenta que es omnipresente, es cualquier escenario de México o de cualquier parte del mundo. Claro, en México vivimos este tipo de barrios todo el tiempo. Es un cuento que te da en la cara porque están las ganas de ayudar, pero el sistema no te deja. Aquí en México pasa mucho. No es de mis favoritos, pero tampoco me disgustó. A mí este cuento, El Chico Sucio, sí me gustó mucho por eso, porque todo el miedo está creado a partir del contexto social de decadencia, que es muy bien narrado, y que además lo hila a toda esta maraña de supersticiones de muy latinoamericanas también, eh, que terminan jugando un factor para que el cuento termine de una forma horrible. O sea, el final del cuento es sumamente desesperanzador. Como ella se mete a su casa otra vez después de que ha perseguido a esta mujer que era la madre del niño y que está embarazada y que ya no, ya ven que le dice, sí, se los di, yo se los di porque se los había prometido. Y cómo regresa la narradora y sin esperanza, ubicando esto, piensa un poquito en, ojalá que escuchara al niño que me toca la puerta otra vez, pero es muy claro por la manera en que está contada la historia que no va a suceder, que que si bien el niño que aparece degollado y que aparece mutilado no fue el niño que ella se encontró, es perfectamente posible que también le haya sucedido eso al niño que ella se encontró. Y esta manera de acabar el cuento de Enríquez, que además es muy común en cómo termina sus cuentos, te deja con esa como herida abierta a ti como lector que a pesar de que se acabó el cuento, es casi como si hubiera una continuidad en esta historia de desesperanza social y sí, de esta cuestión terrible que sucede. Dice Vero Gavilanes Ruales, respondiendo a Alex Alonso Solís. En el último artículo que compartieron en el grupo de La Nación, recomiendan una novela suya que salió premiada y está en Bookmate. Ahorita no me acuerdo el nombre. Tampoco yo lo recuerdo, pero luego se las ponemos ahí en el grupo, porque creo que es la que ganó el premio Ralde, no estoy seguro. No quiero decir ahorita mentiras, pero bueno, luego lo hablamos. Déjenme, le voy a abrir al gato porque ya se desesperó de estar hablando de literatura y ya me dijo que le abra la puerta. Denme un segundito. Bueno, lo traje nada más para que salude, porque este es como el gato negro de Poe, pero ya se quiere ir, así que vámonos. Listo. Ya le abrimos la puerta al gato, que no parece ser que no es fan de Mariana Enríquez. Pues bueno, pasamos al siguiente cuento, que es la hostería. Eh, Vamos a pasarlo muy rápido, no es de mis cuentos preferidos. Está bien, me encanta cómo genera el suspenso, sobre todo el momento en que las chicas entran a poner los chorizos y cómo se genera este momento, ahí sí, de terror fantástico, de horror sobrenatural, donde el tema del cuento al final es este regreso a estas situaciones que sucedieron en la dictadura y cómo hubo una crítica por ahí que compartieron que me encantó, cómo dice esto de cómo convive el presente con el pasado y cómo Mariana Enríquez logra transmitir esta convivencia del presente con el pasado a través del horror sobrenatural. Porque pues evidentemente el hecho de que te metes a una casa en la noche y te salen fantasmas a tocar las ventanas por todos lados de gente que vivió en tiempos de la dictadura, que eran los policías ahí llegando probablemente, pues sí es sobrenatural, eso no, al menos yo nunca he tenido una experiencia parecida, pero, pero bueno, ella hace esto muy bien, Mariana Enríquez, ¿no? Esta convivencia del pasado con el presente. Eh, Después de este cuento de la hostería, viene un cuento que es el de los años intoxicados, que, que aquí el terror es muy sutil. De hecho, pareciera que realmente que nunca hay terror. Hasta el final, que sí, el terror que vive el novio de la chica que en un viaje ácido ve todas alrededor con cuchillo y demás. Este,
Y pareciera ser que esa sí es una escena muy, muy terrorífica, pero realmente aquí el terror es muy sutil y se plantea mucho desde el momento en el que ven a esta chica y hacen casi una referencia como si fuera una bruja, que es la que mira muy enojada y que se va y desaparece en el Parque Pereira. Y que a partir de esta chica que desaparece en el Parque Pereira, las personajes, que no recuerdo si este cuento está narrado en primera persona o si es uno de los que están narrados en tercera persona, aunque es obvio que todo pasa desde la perspectiva de la chica esta que... No creo que este sí está narrado en primera persona, si me iban recordando. Dice GS Garcés, sí, fue la mía. La hostería me gustó mucho, pero me sucedió que no pude leerla en clave de historia de amor luego de la referencia a los desaparecidos. Eh, sí, por ahí me comentaron que la hostería podía ser una historia de amor. Yo no creo que haya sido ese el motivo fundamental, aunque desde luego está ahí ese tema, también el tema del amor entre estas dos chicas, o si no el amor, por lo menos este momento un poco erótico. Eh, pues no estoy seguro si ese es el tema central. A mí me parecería que el tema central tiene más que ver con esta convivencia del pasado con el presente. Pero bueno, esa es mi opinión. Dice Pablo Enrique, a mí me gustó la hostería porque narra la verdad de Latinoamérica, personas que necesitamos trabajar a cualquier costo. Bueno, sí, aunque eso aparece en varios de los cuentos, ¿eh? Pero sí, 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 o sea, en la hostería es muy claro el contexto social, en el asunto del hombre que es despedido, en el asunto de que este lugar había sido un lugar, pues una estación de policía en los años de la dictadura, etcétera, pues ahí está muy presente ese fenómeno político, ¿no? Dice Nico Carballo, Los años intoxicados me hizo acordar mucho a Clímax de Gaspar Noé por su final. Siento que podría haber cierto guiño. No he leído Clímax de Gaspar Noé, pero bueno, como siempre, cuando no he leído estos cuentos y demás que mencionan, pues confío en que lo que ustedes dicen, claro que es cierto. Eh, pero bueno, aquí vemos este terror de manera más sutil y que no está tanto en lo sobrenatural como está más pues en esta historia un poco adolescente, ¿no? Como de uso de drogas y demás. Y sobre todo mucho también del contexto. Aquí también hay mucho contexto social en las personas que van conociendo a las chicas, en cómo crecen. Luego cuando se encuentran con esta chica que era rica y hacen por ahí un comentario que a partir de ahí empezamos a odiar a los ricos. Entonces, nuevamente, ¿no? Vemos ese comentario social ahí siempre, siempre navegando a través de los cuentos de Enríquez, que insisto, sin ser el tema central focal, siempre está ahí ese tema, siempre está ahí ese cuestionamiento del poder, siempre está ahí ese cuestionamiento de nuestro contexto político y social latinoamericano. Eh, Pasamos rápidamente, porque ya son las 8:50 y ya nada más nos quedan como 20 minutos, porque ahora empezamos 10 minutos tarde, así que terminamos como a las 9:10, pero pasamos a La Casa de Adela, que a mí la verdad es mi cuento preferido del libro. Me gustó muchísimo y que sí tiene más que ver, este sí es un cuento que está totalmente en onda terror, horror sobrenatural, totalmente, pero a pesar de esto, eh, sí, sí, sigue notándose muy claro el estilo de Enríquez y no pareciera que es una escritora diferente. Sigue siendo ella. Y lo que más me gustó de esto fue la construcción de la casa como un personaje. Bueno, antes de seguir comentando esto, vamos a hacer un comentario más de David Villena sobre los años intoxicados, dice, en el caso de los años intoxicados, el manejo del terror cambia un poco. Lo fragmentario del relato hace más rico el libro. Es uno de los pocos que es menos canónico. Sí, completamente de acuerdo, es lo que voy. Aquí el terror es muy sutil. Y no, sí, me gusta como lo dices, es menos canónico. Sí, se aleja muchísimo de Poe y de Lovecraft y de todos estos maestros del terror, ¿no? Y se acerca más a lo que pareciera un relato de desmadre adolescente, de fiesta adolescente. Y no solo eso, también hay comentario político, hay esta cuestión además del paso del tiempo tengo entendido, porque hay muchas veces, en este cuento hay muchas veces una alusión, creo que ahora recuerdo que sí está narrado en primera persona, porque varias veces la narradora habla sobre sus papás y cómo los papás siempre se están quejando de la política, hace este comentario sobre cómo el dólar lo emparejaron, entonces por lo que sé de la política Argentina, pues está muy clara ahí la transición al gobierno que empieza con Menem, cuando hacen todas estas políticas después de que sale Alfonsín de la presidencia, y ese tema está súper, súper presente todo el tiempo a través de la mirada de adolescentes
que no entienden de política, de lo que está sucediendo tanto y no les interesa, pero que lo traen a través de lo que sus papás están diciendo, de lo que la gente adulta está diciendo y de esa incomodidad que hay con la situación política y cómo conviven los personajes con ella. Bueno, si ya no hay más comentarios de Los Años Intoxicados, seguimos con La Casa de Adela, que es el que tiene más pinta de cuento de terror clásico. Completamente de acuerdo contigo, GS Garcés. Y, y probablemente por eso me gustó tanto, porque su construcción de atmósfera me parece maravillosa, porque ese es el cuento que más me tuvo pegado a seguir. Como les digo, ya había leído el libro hace como un año, entonces ahora que di el repaso, sí medio me iba saltando partes, pero en este cuento de La Casa de Adela, no lo leí de principio a fin completamente, porque me volvió a atrapar de la misma manera que recuerdo, me atrapó la primera vez. Y está este detalle que a mí me parece una cuestión a resaltar, que Mariana Enríquez construye a la casa como un personaje de manera magistral, eh, porque literal es un personaje más, hasta habla, la casa habla, y es interesante esto, ¿no? Y sí, aquí en mis notas también había puesto, esto es full género de terror, o sea, todos los recursos del género de terror, y, y bueno, la casa es el motivo, lo que llama a los chicos a descubrirla, el final en donde nadie nos descubrimos qué pasó, pues es sobrenatural, no hay explicación, y lo mismo, te quedas inquieto con esa sensación de ¿y dónde quedó Adela? Y la personaje que narra el cuento está inquieta no solo por Adela, sino por su hermano que se termina suicidando y termina igual con esa desesperanza y con esa incertidumbre de qué fue exactamente lo que pasó, que es muy clásico además en el terror. Dice Vilacy Reyes, para mí Samantha Schweblin, que ya voy a decir Schweblin, dice disculpa por mencionarla, y Mariana Enríquez tienen ciertas similitudes. Tal vez por lo de elegir escenarios completamente de hoy, con problemas sociales de hoy. Y quizás sea esa la razón por la que siempre mencionan a Flynn y no otras como a Valeria Luiselli o Viviana Colanzi, que no la he leído. Precisamente este libro es el último que he leído de ella y definitivamente El Chico Sucio y La Casa de Adela son mis favoritos. Pues bien, Bill Lacey, entonces coincidimos en cuentos favoritos. Lo mismo, los dos que más me gustaron fueron El Chico Sucio y La Casa de Adela. Aunque todos me encantaron, ¿eh? G.S. Garcés dice, es en la transición de Alfonsín a Menem, la hiperinflación, la descomposición política y social y la cuestión de los desaparecidos con respecto a los años, entre comillas. Un lío terrible a nivel social. Sí, está ahí, insisto, pero como las chicas del cuento no saben de política, pues lo mencionan más como, ay, nuestros papás dicen esto. Entonces está curioso cómo flota, insisto, por ahí ese tema político, que una persona de Argentina que haya vivido esto, pues de volada va a reconocer, ¿no? Ah, es este comentario político. Nosotros los que no somos argentinos, pues hay que leyendo un poco más al respecto, ahí es cuando te das cuenta, es que es esta transición entre Alfonsín y Menem, y cuando se instala Menem con sus políticas neoliberales, y cómo a pesar de todo, los adultos del cuento no se la creen, ¿no? Eso de que el dólar valga lo mismo que el peso argentino, dicen, ay, no, nuestros papás no se la creían, como que estaban contentos porque estaba todo barato, pero no creían que esto fuera a durar mucho. Eh, Dice Vero Gavilanes Ruales, La Casa de Adela me dejó la misma sensación que fin de curso, el cuento al que alguien hace que las chicas se lastimen a sí mismas. ¿Este fin de curso está en este libro? Porque no recuerdo haber leído el cuento fin de curso. Eh, pero sí, está súper bueno este asunto de cómo la casa toma vida y la casa es la que lleva a que la vida de los personajes se transforme completamente. Eh, y lo interesante ahí quizá es analizar si esta casa es una proyección de los mismos personajes, porque muchas veces una historia de terror puede funcionar como una simple metáfora de una situación personal en la vida de quien narra o de quien vive la historia. Pero en este caso, el personaje de la casa es tan fuerte que ya no sé si sea una proyección de los mismos personajes o si es tal cual un elemento sobrenatural que toma papel y que los hace hacer esto y que el motivo sea simplemente ese, el narrar una historia de un terror sobrenatural y ya, sin comentario social, porque además ahí no hay mucho comentario social en este cuento. Dice Nico Carballo, en la forma de describir a Adela me hizo acordar mucho a Alt. Sí, de Alt solo he leído El juguete rabioso. Lo leí hace muchísimo, entonces no podría hacer la comparación, pero,
Pero vaya, sí te la describe de una manera entre grotesca y entre como un poquito irónica y desenfadada. No sé, es curiosa la mirada de esta narradora al hablar de Adela, porque al fin y al cabo Adela es una persona súper cercana a ella. Entonces, la personaje narradora no la ve a Adela con asco, como lo ven mucho, como lo ven los compañeros del colegio que le hacen bullying y que la tratan de monstruo, etcétera. Ella la ve de forma más normal. Pero sí, el miembro tullido es un punto muy importante en lo que es el personaje de Adela. Y, y además está curioso porque la historia hubiera sido completamente distinta si Adela hubiera estado completa en todas sus partes. Sin embargo, el hecho de que tenga, pues que no tenga un brazo, eh, le da este toque como de onda, pues no sé si esta es la palabra, como, pero medio circense antigua, ¿no? Como de de verlo a una persona que tiene amputada una extremidad como una persona que es casi pues una atracción, ¿no? Como algo muy de circo antiguo, algo así. Y creo que tiene un poco ese tono en cómo lo ve la personaje narradora. Este, dice G.S. Garcés, sí, está a fin de curso, es el de la chica que se autolesiona. ¿Es el de la chica que va hacia la anorexia? Si me recuerdan, porque ese fue otro de los cuentos que no repasé realmente esta vez. Entonces, si es ese, pues disculpen pero esta semana sí estuve muy ocupado y no pude repasar todo el libro completo. Pero bueno, entonces la casa de Adela, nada más retomando, súper género de terror, es clásico cuento de terror donde lo sobrenatural es un personaje súper importante y, y la manera de narrarlo de Enríquez, insisto, a mí me parece genial. Pero bueno, pasamos de eso a Pablito Clavó un Clavito, que sin duda lo que me llamaría la atención, y creo que G.S. Garcés lo habías comentado en el grupo de lectura, definitivamente es el final, que es un final muy abierto, es un final sumamente abierto, te deja súper incompleto, porque realmente si se pone a pensar no pasa nada en el cuento. O sea, pasa que lo que hace el narrador, bueno, no es el narrador, porque este es el único cuento del libro que tiene un personaje masculino como personaje principal, está narrado en tercera persona, pero está narrado en tercera persona desde la perspectiva del personaje que es que es el guía de tour del asesino serial famoso argentino, que yo no conocía de ese caso hasta que no leí el cuento. Eh, y bueno, lo que sucede en este cuento es que pues simplemente te narra lo que pasa y está esa incomodidad que sientes con el personaje principal, porque pareciera que este personaje principal sí empieza a tener mucha fascinación por el asesino. Y esto es súper inquietante porque el asesino es un asesino de niños. Y, y si bien acabo de ver hace poco la serie Mindhunter, no sé si ustedes la vieron, me recordó un poco este cuento a esta serie, inevitablemente, porque es sobre asesinos seriales. Eh, y no deja de ser hasta cierto modo, no sé si cautivador sea la palabra, porque me da miedo decir cautivador cuando se está hablando de asesinos seriales, pero sí te llega a cautivar de una u otra forma la historia de estas personas tan enfermas mentalmente, que como por ejemplo el personaje estoy hablando de Mindhunter, que fue, no es un personaje, fue una persona real, este asesino que degolló a su mamá y que tenía sexo oral, bueno, que hacía la cabeza de su mamá le diera sexo oral a él mismo, cosas así. Entonces no te deja, no es cautivación la palabra, pero no te deja de como, ah, caray, ¿no? Te causa esta situación de qué onda con la mente humana. Pero cuando es con niños, esto es completamente distinto. Pareciera que a veces los niños sí son como, ay, no te metas con eso, con asesinato de niños. Entonces, Mariana Enríquez juega mucho con esto, con este tema, que es el asunto de que hay un asesino que mata niños y que el personaje pareciera que empieza a ver de manera fascinante a que le cae bien, que siente empatía, o no sé si empatía, pero que admiración es la palabra, que siente admiración por el asesino, por el petizo. Eh, y claro, eso es lo que sucede. El final al final, dice Julio Contreras Prieto, muy buena serie. Y Vero Gavilanes Ruales dice, yo pensé que iba a matar al bebé al final. Es que es justamente eso, que el desarrollo del cuento te lleva justamente a ver, a sentir que cuando él se queda dormido con el clavo entre los dedos,
Es la manera de Mariana Enríquez de decirte, sí, después mató a su familia. No sabemos si eso pasó porque al final está abierto, pero casi, casi te hace pensar que eso es el siguiente paso, que eso es lo que va a pasar ahora. De hecho, aquí me gustaría hacer un comentario que vi en una crítica que leí, que les voy a leer tal cual esto, que dice, la verdadera fascinación de los cuentos de Enríquez descansa en la continuidad del clima narrativo, más allá del punto final. Esto a mí, ya había comentado un poquito antes, y me parece esto, me parece fascinante. Que lo que sucede, como decíamos, sigue sucediendo porque los finales no son conclusos para que los hechos o las figuras que convocan a la perplejidad de cada cuento se desplacen, dejando ver el fondo oscuro de lo social, donde sucede lo que sigue sucediendo. Esto es muy interesante. En ese sentido, el trabajo de Enríquez se asemeja al de un cronista de guerra que registra los hechos conmovedores que aparecen en el día para después dejar ver la perspectiva de fondo, el horror permanente, la herida inacabable. Ya había yo hecho una mención a esta herida abierta que nos queda como lectores al terminar el cuento y decir, quedas como lastimado, ¿no? Y en el asunto, en el de Pablito clavó un clavito, creo que es el mejor ejemplo de esto, porque es un final completamente abierto, pero súper sugerente. El hecho de que se haya quedado dormido con el clavo entre sus dedos te sugiere muchísimo sobre que esta persona casi casi lleva en camino a convertirse en un asesino, porque además es obvio que está súper infeliz con su vida matrimonial y con haber tenido a su hijo. O sea, es súper obvio que está harto. Y por eso, justo cuando viene de hacer el comentario donde se nota más harto de su familia, es que termina durmiéndose con el clavo entre los dedos. Y por eso es tan sugerente y por eso todos, yo creo que a todos nos pasó, que nos quedamos con la sensación de que va a matar a su familia. O sea, ya, eso sucedió. Dice David Villena, en el cuento de Pablito clavó un clavito, el desarrollo de lo fantástico se lee más natural. Eso contrasta mucho con los relatos anteriores. Sí, de hecho, incluso hasta podríamos cuestionar si es fantástico. A lo mejor el güey estaba alucinando. O sea, cuando veía al petizo aparecerse en el camión, a lo mejor estaba alucinando, ¿no? A lo mejor era algo de su propia mente, no lo sabemos. Pero sí, 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 vaya, está esa cuestión. Y bueno, definitivamente sí está muy como... te enfocas mucho más en esta fascinación que tiene el personaje por el asesino. Dice Angie Ramírez, definitivamente el final me pareció como un golpe frenético a lo que parecía llevar la historia. Eh, Dice Julia Contreras Prieto, es como el pico del iceberg de Hemingway, te deja ver la punta, pero tú completas el subtexto. Claro, completamos el subtexto y lo que me parece curioso es que en ese completar el subtexto casi todos lo completamos de la misma forma. Casi todos nos imaginamos que iba a matar a la familia, ¿no? O por lo menos en el transcurso del relato pensamos, este güey va a matar a su familia, este güey va a matar a su familia. Y al final, pues no lo mata en lo que pasa en el cuento como tal, pero sí te quedas con esa sensación de que no, pues yo creo que sí fue lo que terminó pasando, ¿no? Pero en fin. Entonces, el final definitivamente lo que más vale la pena rescatar de este cuento, aunque insisto, también muy buen cuento. Tela de araña, otro cuento que me parece interesante para analizar, porque aquí el terror no descansa para nada en lo sobrenatural, para nada. Aunque hay alusiones a... No, no a lo sobrenatural, pero sí a cosas terroríficas como a los cuerpos que dicen que enterraban allá abajo el puente, por donde pasan. La cuestión de la dictadura paraguaya, que está súper presente ahí, y de la violencia de los militares, que además la narradora también habla de eso en el cuento. Pero aquí es donde más nos podemos ir a esta cuestión que además se dice en unas entrevistas que comparten en el grupo y en varias de los comentarios críticos que se hacen al respecto del asunto de el terror que hay en las relaciones de pareja, que son relaciones terroríficas, que ahí es donde, que en esa intimidad es donde está el terror, ¿no? Y en este cuento es muy claro eso. En este cuento está claro cómo la protagonista está definitivamente, pues se puede decir prácticamente que odia, que detesta a su esposo. Sin embargo, ella sigue ahí, y sigue ahí, pues, por una combinación de no poder hacer mucho y de también normalización social, de que, pues, uno está casado y más como mujer en este caso, porque además sí hay un momento en el que su tía le dice, ay, bueno, por lo menos no te levanta la mano, ¿no? Que es, bueno, por lo menos no mames. Pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no?
con el asunto de la vida de pareja, y que aquí, a diferencia, por ejemplo, de La Casa de Adela, donde la construcción del terror gira en torno a un hecho sobrenatural, y el hecho sobrenatural además se convierte en un personaje, como es la casa, aquí el terror viene de la proyección de lo que está pasando en la vida en este caso, la narradora, y ese final que de alguna manera dices, ¿qué pasó con el esposo? Y cómo se van las dos chicas, pues casi sin importarles mucho, porque incluso la misma personaje desea, en algún momento desearía que estuviera muerto este güey, y el final te lleva un poco a eso, ¿no? Dice David Villena, el relato telaraña es uno de los que mejor muestra el trabajo de las tensiones en las relaciones de pareja, algo que, a mi parecer, es una de las mejores cosas que hace Enríquez. Sí, cómo construye esta tensión en la relación que tiene pareja me parece también que lo hace de manera extraordinaria. Los diálogos son extremadamente bien construidos. Te imaginas a esas discusiones de pareja que seguramente muchos hemos vivido. eh, y termina con esa sensación del terror que existe cuando terminas odiando a tu pareja, ¿no? Dice G.S. Garcés, él era aburrido y yo estúpida. Tiene cosas tragicómicas. Pues sí. Y bueno, este cuento, que también me parece que está muy bien construido y que, insisto, al final también me parece que es como... A mí me dejó como... o sea, entendía perfectamente al personaje, porque además empatizas con el personaje y el esposo te cae re mal. Bueno, a mí el esposo me caía re mal. Y al final entre te alegras y entre te quedas inquieto porque el esposo no aparece y ellas se van como si nada. Dice G.S. Garcés, el marido se perdió y punto. Pues sí, se perdió, pero por más que odies a tu esposo o a tu esposa, si de repente se pierde y no aparece, pues en general siento que uno se queda un día más a ver qué va a pasar. Pero eso es lo que me parece increíble. Que ellas se van como si nada, y que además, ahorita esto que está diciendo Vero Gavilanes, que dice, yo me sentí medio culpable porque me dio alivio cuando desapareció, es que yo creo que es algo que sentimos todos. Yo también sentí alivio y sentí una combinación entre alivio, felicidad de, ay, qué bueno que ese güey desapareció, pero a la vez esa inquietud, no diría culpa, pero esa sensación de a dónde quedó y por qué ellas no se preocuparon más. Dice, creo que ese cuento me mostró cosas oscuras de mí misma. Órale, pues eso es lo fuerte de la literatura y más de este tipo de literatura que nos muestra cosas oscuras de nosotros mismos, definitivamente. Y en este caso yo me imagino que es porque alguna vez tuviste un novio que te hubiera gustado que desapareciera, estoy asumiendo, o algo así, no sé, pero bueno. El asunto es que muy buen cuento también. Y bueno, ya para terminar, este es el último cuento que yo voy a analizar, tanto por tiempo como por, insisto, una disculpa porque no pude hacer el paso por todos los cuentos. Me hubiera gustado leer el cuento, releer el cuento de las cosas que perdimos en el fuego, porque pues además de que es el cuento que da el título al libro, tiene una temática claramente feminista, que eso es interesante al ser una escritora quien lo está escribiendo. Y el otro cuento que también me hubiera gustado pasar otra vez es el que hace una referencia a La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, pero tampoco ya alcancé a retomarlos. Así que, perdón, se las debo. Pero el otro cuento que me gustaría comentar, porque es un cuento también muy inquietante, es el del patio del vecino. Y me gustaría comentarlo porque además de que en este cuento también es súper obvio que aquí sí hay una... es un cuento de terror con horror sobrenatural, de la misma manera que La Casa de Adela. Aquí sí es súper claro el asunto de lo sobrenatural como personaje, como parte de la narrativa, con el niño o criatura más que niño, criatura esta como con los dientes afilados. Pero lo que me parece, por lo que creo que el patio del vecino es digno de comentarse antes que los otros dos cuentos que me faltaron, que quizá tenían otras cosas más dignas de comentarse, pero en este caso a mí lo que me parece que es importante comentarlo es porque aquí sí es muy clara eh, el trasfondo que hay emocional y psicológico del personaje narrador. La narradora, que es esta chica que era una trabajadora social, que pierde su trabajo por irresponsabilidad de ponerse a fumar un porro ahí con cerveza mientras una niña se le rompe el tobillo, y cómo ella sí sufre problemas de depresión, y cómo aquí también, igual que en Tela de Araña, está súper claro ese asunto de las malas relaciones de pareja del esposo que en vez de ser un compañero que la ayude, que la entienda, que esté ahí para ella, es este típico esposo pendejo que dice, ah, estás loca.
Y eso ahí está súper claro en la proyección creo que el tema central de este cuento queda muy claro en ese miedo de la personaje a quedarse sola sin su esposo, quien en teoría tendría que ser la persona que la apoya, porque justo cuando el esposo desaparece es cuando viene la tragedia. No porque el esposo la fuera a salvar ni mucho menos, simplemente creo que ahí está muy claro ese símbolo, esa relación entre la desaparición del esposo con cuando llega la tragedia, como el esposo no deja de ser el güey que abandona, en vez de estar ahí para ella, abandona, y eso termina siendo para ella, quizás hasta puede ser una metáfora, termina siendo para ella como ya la caída completamente de su... Pues se muere, ¿no? Porque se la come el niño. Me encanta cómo termina ese final. Me encanta cuando dice, en los sueños no se siente dolor, porque es una manera maravillosa. Es esto que les decía al principio de las formas de narrar de Enríquez, que parece que lo hace muy simple, que simplemente narra, 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 pero de vez en cuando te suelta esa frase que es ahí donde ves la narrativa chingona, que en vez de decir se lo comió, dice pero en los sueños no se siente dolor. Creí que era un sueño, pero en los sueños no se siente dolor. Y pues es súper claro que está sintiendo un montón de dolor porque se le están comiendo. Dice G.S. Garcés, ellas también conocen su lado oscuro, se van sin importarles nada. Sí, claro, del cuento pasado. Y bueno, David Villena, El patio del vecino es el que mejor expone la lógica del género de terror. El final gore es muy bueno. Sí, insisto, ese final a mí se me hace magistral. El cómo dice, en los sueños no se siente dolor. Wow. Y esa relación que hay entre la relación que se está fragmentando de la narradora con su esposo y su búsqueda solitaria por ir a intentar rescatar a un niño que además, este es un cuento súper psicológico, porque ese ir a rescatar al niño claramente es una manera en la que la narradora está intentando librarse de la culpa de lo que sucedió, por lo cual perdió su trabajo. Y todo esto la lleva pues a que se muere, ¿no? En un final muy gore, desde que abre las alacenas y está toda la carne ahí pudriéndose, ¿no? Entonces, esas imágenes tan claras siempre son un recurso del terror. Mariana Enríquez ahí las tiene, pero Mariana Enríquez no se queda nada más en el plano del terror, se queda en ese plano del contexto, en este caso el contexto psicológico, de la relación de pareja y de la situación psicológica de la personaje narradora. En fin, pues termino con este cuento. Insisto, me disculpo por no irme más allá de a los otros cuentos, pero pues como conclusión, ya ustedes den sus conclusiones. Ya estamos un poquito fuera del tiempo, pero bueno, sí hay que dar espacio para dar conclusiones de este libro. Definitivamente sí, creo que es uno de los libros más fuertes que hemos leído, más bien trabajados, de los libros que menos cuesta leer. Yo sí lo pondría definitivamente en que es uno de los mejores libros que hemos leído en el grupo hasta ahora. Vale la pena, en algún momento valdrá la pena retomar a Mariana Enríquez y a otras escritoras como esta Chef Reblin. eh, Sin duda lo haremos, pero bueno, un gran libro, gran manera de escribir. Enríquez es una genia, sin duda. Habrá que leer a lo mejor una novela para ver qué tan diferente es como escritora, porque yo soy de la gente que cree que escribir un cuento y una novela hay un abismo de diferencia. Si bien los dos son narrativa, son tremendamente distintos, y grandes escritores que han sido maestros en el arte de hacer novela no lo son tanto en el arte de hacer cuento, o al revés, como quizás sea el caso de Cortázar, que a Cortázar lo reconocen por Rayuela, pero para mi gusto no es ni de cerca su mejor obra. La mejor obra de Cortázar está en su narrativa breve. Y ahí está el claro ejemplo de que la narrativa breve, el relato corto y pues la novela son súper distintos. Sería interesante leer a Enríquez en novela para ver qué tan bien lo hace ahí y qué tan distinto utiliza sus recursos de gran escritora, de gran tejedora de una prosa maravillosamente simple, directa, pero a la vez, pues en el caso de los cuentos, como tienen que ser los cuentos, ¡pah!, te dan por knockout. Así que bueno, les agradezco por estar en una sesión más de El Oscuro Rincón Checo, nuestro espacio de lectores para lectores. El siguiente cuento, como siempre, ya saben que toca definirlo con una encuesta para que ustedes mismos decidan qué libro leemos ahora. Voy a abrir un comentario en el grupo para que puedan dar sus sugerencias, para poder hacer una encuesta.
y mañana por la tarde definimos cuál es el siguiente libro a leer. Ya nada más para leer sus conclusiones, bueno, dice aquí Julia Contreras Prieto, ¿qué piensas que Mariana le haya dado más voz a la mujer en casi todos los personajes y solo una voz masculina? Pues me parece muy bien, porque lo hace de manera brillante, y no solo eso, sino que le da sí, o sea, le da voz a los personajes, se nota una multidimensionalidad maravillosa. eh, Te la crees totalmente, o sea, ves casi a personas reales más que a personajes. Y bueno, no sé si en sus otros libros de cuentos Mariana Enríquez hace esto también, si casi todos sus personajes son mujeres. Eh, pero sin duda, no sé también por qué lo haga. No vi el video de YouTube, esta conferencia de 1 hora sobre sobre cómo es que ella escribe. Lo voy a ver, me interesa muchísimo y lo tengo ahí en pendiente para verlo. Entonces no sé por qué lo haga, aunque medio puedo imaginarme por qué lo hace y supongo que tiene que ver con esta cercanía. Pues uno como hombre, yo escribo un poco y siempre me encuentro que es mucho más fácil crear personajes masculinos que son primera voz que personajes femeninos, evidentemente, porque no soy mujer, soy hombre. Quizá esto le pasa a Enríquez, no sé si sea el caso. Aunque Enríquez es tan maestra que estoy seguro que podría crear un personaje masculino cuya voz es la voz principal de una historia de manera igual genial. Pero me parece bien, vaya, o sea, a mí me parece que lo hace de manera maravillosa y bueno, más allá de eso, no sé si haya un contexto político por el cual lo hace, si lo hace desde el feminismo, de poner a las mujeres como personajes principales, no sé por qué lo haga, pero estoy de acuerdo en que lo haya hecho porque eh, empaticé mucho más con sus personajes, lo sentí mucho más y la verdad es que me gustó mucho, me gustó, este libro me encantó, o sea, es un libro que tengo entre mis libros preferidos, sin duda. Eh, dice, ahora Julia, me gustaría que tú me dijeras qué piensas de que Mariana le haya dado voz a la mujer en casi todos los personajes, para saber también qué piensan ustedes, ¿no? Dice Andrew Gómez Ruiz, mil gracias por el excelente análisis, se pasó muy rápido la hora. A conseguir su libro o suscribir a Bookmate. Suscríbanse a Bookmate, por favor. A nosotros nos hacen un favor al suscribirse a Bookmate porque pues hacen que Bookmate siga patrocinando y pues podemos seguir haciendo esto. Porque si Bookmate deja de patrocinar, pues el asunto es que luego vamos a tener que ver cómo hacerle para continuarlo, ¿no? Pero bueno, por ahora yo les estaré manteniendo al tanto. La siguiente semana yo hablo con la gente de Bookmate y esperemos que siga igual, porque, yo insisto, es una excelente aplicación y además el catálogo está buenísimo. Pues los libros que hemos leído todos han estado en Bookmate y vean, son todos muy buenos libros. Eh, Dice Daira Álvarez, Daira, ¿cómo estás? Daira es una amiga, por cierto, además. Estaría muy bueno leer personajes femeninos escritos por hombres, como Belle de Jour. No sé qué es ese de Belle de Jour, pero personajes femeninos escritos por hombres. Mm, no se me ocurre ahorita buenos ejemplos. Voy a pensar, pero seguramente debe haber ejemplos de muy buenos personajes femeninos escritos por hombres, pero ahorita no se me ocurre uno así rápido. Y se me ocurren un montón de personajes femeninos que son súper huecos y súper vacíos porque los escribe un hombre que no tiene ni idea de lo que está escribiendo. Dice Vero Gavilanes Ruales, en una entrevista ella dijo que casi siempre escribe desde una voz masculina, porque cuando escribía a mujeres terminaban pareciéndose mucho a ella misma. Entonces en este libro se puso eso como reto. Wow, eso sí, no lo había pensado de esa manera y tienes totalmente la razón. Lo mismo, ¿no? Cuando escribo me pasa eso, que los personajes se terminan pareciendo a mí mismo. Y supongo que eso le pasa a muchos escritores. Y sí, no deja de ser un reto el separar a tu personaje para que no se parezca a ti. Pero bueno, muy buen comentario al margen de este tema, ¿no? Bueno, no al margen, dentro de este tema de por qué usa puros personajes femeninos en este libro. Entonces, señal de que en los otros libros, más bien, casi todos sus personajes principales son masculinos. Dice David Villena, hemos leído un libro bastante homogéneo. A ver, ningún cuento es flojo, totalmente de acuerdo. Construye muy bien las tensiones y las tramas en general. Los personajes son complejos y son bien efectivos para las historias. Con lo único que no coincido del todo es con que Enríquez maneja bien la prosa. Espero que solo sea una cuestión de gusto, pero creo que a veces le escapan algunas frases hechas. Eh, Coincido contigo en que a veces hay algunas frases por ahí que yo no llegué a notar que me resultaban incómodas desde el cómo están escritas, muy poquitas, dos por ahí, y hasta una le iba a subrayar como que dije, a lo mejor esto es muy una manera argentina de hablar, no sé. Quizá tenga que ver con eso.
No sé si tú seas argentino, David. A lo mejor es que a veces sí es tan argentina que a los que no somos argentinos nos puede parecer un poco como chocante, como ah, caray, pero o sea, así no se habla. No sé, puede ser. Pero bueno, al final del día, siempre se los he dicho, muchos de estos análisis, de esas interpretaciones, de estos comentarios tienen que ver con la percepción, con la subjetividad, la percepción personal, y no creo que haya respuestas equivocadas. Eh, no creo que alguien pueda tener más la razón que alguien más. A veces podremos argumentar y llegar a conclusiones donde digamos, no, sí, más bien es por este lado. Pero en este caso, no, o sea, no, no te voy a decir, no, no tienes razón, porque puede ser, puede ser. Sin embargo, al final de cuentas, la prosa, para mi gusto, es tan efectiva que termina pasando eso que tú mismo estás diciendo, que es un libro bastante homogéneo y que ningún cuento es flojo, y que además en su manera de escribirlo está mucho de la clave de por qué nos gustó tanto, porque sí escribe de una forma que te atrapa, es muy inmersiva y es muy sensible otra vez. Y bueno, el hecho de que sea muy sensible con la situación y el contexto político-social, eso sí no tiene tanto que ver con la prosa, tiene más que ver con ella como escritora y su gusto por ese cuestionamiento del poder que ella misma dice que tiene en sus entrevistas. Pero bueno, ya no tendremos tiempo para discutirlo más a profundidad. Pero si leemos una novela, ahí leyendo una novela es donde más nos podemos dar cuenta de esta cuestión, porque en las novelas se cometen mucho más errores que al escribir un cuento, porque la novela pues es más larga y se le permite, ¿no?, que tenga más errores. En un cuento no, un cuento tiene que estar macizo, cerrado, sólido, y mi opinión personal es que cada uno de estos cuentos es así, y a mí en lo particular no me pareció que estas pequeñas frases que vi por aquí y por allá me resultaran, pues jugaran en contra para que dijera, ay no, esto no me gusta. Así que supongo que eso es un gran mérito de la escritora. Pero en fin, pues bueno, un gusto, un placer como siempre. Estamos aquí, por acá en contacto. Dejamos ahí en el grupo la encuesta. Por favor, voy a abrir un comentario para que pongan sus sugerencias del siguiente libro a leer. Y por ahí ya decidimos cuál es el libro que vamos a leer ahora. Por ahora se me ocurre, yo voy a poner entre las opciones a Calvino, porque estaría bueno leer Calvino, algo tipo Las ciudades invisibles o algo así. Pero bueno, ahí ustedes también me ayudan con sus sugerencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy bonita noche y nos estamos viendo dentro de 2 domingos. Hasta luego.